Pensaban que no me daría cuenta. Siempre ha sido así. Las tarjetas de cumpleaños que nunca llegaron, las llamadas repentinas solo cuando vencían las facturas, la forma en que el marido de mi hija sonreía cada vez que decía: «Ella no vivirá para siempre». Pero yo me di cuenta de todo. Simplemente no dije nada, hasta que vi el cargo de $25,000 en mi tarjeta de crédito, gastados en un resort de 5 estrellas, paquetes de spa y ropa de diseño. Todo a mi nombre, a pocos días de mi 70 cumpleaños. Mientras ellos reían y brindaban por sus vacaciones gratis, hice una llamada, silenciosa, precisa, legal. No sabían que la casa seguía a mi nombre, ni que nunca había finalizado la transferencia. Una semana después, llegaron a casa y se encontraron con una notificación de ejecución hipotecaria en la puerta. Las cerraduras ya habían sido cambiadas. Tienes que oír su reacción. Nunca has visto nada igual. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El patrón silencioso. La luz de la mañana se filtraba suavemente a través de las cortinas de mi cocina mientras removía mi café, observando cómo el vapor se elevaba en espirales perezosas. 66 años de vida me habían enseñado que los momentos más tranquilos a menudo precedían las tormentas más devastadoras. Ese martes por la mañana, sin embargo, todo parecía perfectamente ordinario en mi pequeño refugio de Atlanta. Mi casa había sido mi santuario durante los últimos 20 años. Cada rincón reflejaba el orden que había cultivado después de décadas trabajando como analista financiera, donde los números no mentían y los patrones revelaban verdades que las palabras a menudo ocultaban. Las facturas estaban organizadas por fecha de vencimiento en mi escritorio. Los libros de contabilidad personal actualizados hasta el último centavo. Mi mundo tenía sentido porque yo me aseguraba de que así fuera. Encendí mi computadora portátil, una rutina matutina tan familiar como prepararme el café. Revisar mis cuentas bancarias era algo que hacía religiosamente cada martes y viernes, un hábito que había salvado a más de un cliente de desastres financieros durante mis años en la firma. Los números aparecieron en la pantalla con su familiar precisión digital, pero algo estaba terriblemente mal. Mi cuenta de ahorros mostraba el saldo esperado, mi cuenta corriente también, pero mi tarjeta de crédito. Me quedé inmóvil, con la taza de café a medio camino hacia mis labios. $25,000, el límite completo. Gastado. Volví a actualizar la página, pensando que quizás era un error del servidor. Los números permanecieron testarudos en su lugar. Hice clic en el historial de transacciones, con dedos que habían comenzado a temblar ligeramente. El rastro era meticuloso y devastador. Hoteles de 5 estrellas, restaurantes exclusivos, tiendas de lujo. Todo concentrado en los últimos 10 días. Todo desde lugares que reconocí de las publicaciones de Instagram de Tanya. Me recosté en mi silla, sintiendo cómo la traición se asentaba en mi pecho como una piedra fría. No era la cantidad de dinero lo que me dolía, aunque $25,000 no era una suma insignificante para una jubilada. Era la presunción, la absoluta certeza de que yo no notaría, o peor aún, que no me importaría. Mi teléfono vibró con una notificación. Instagram. Una foto nueva de Tanya. Ella y Marcus en lo que parecía ser una terraza privada con vista al océano, copas de champán en alto, sonrisas radiantes. El pie de foto decía: necesitábamos esto. Bendecidos. Tiempo. En familia. Merecido descanso. Tiempo en familia.
sin invitarme, usando mi dinero, para un descanso que creían merecer. Cerré la aplicación sin dar like ni comentar, algo que normalmente habría hecho. Durante años había sido la abuela y madre que siempre apoyaba, siempre celebraba los momentos de felicidad de otros, incluso cuando me excluían de ellos. Pero esta mañana, algo había cambiado en la matemática emocional de nuestra relación. Pasé la siguiente hora revisando cada transacción, tomando capturas de pantalla, organizando los datos con la misma precisión meticulosa que había aplicado a los portfolios de mis clientes. Cada compra contaba una historia. La cena de 400 en el primer día, el spa de 800 en el tercero, las compras de 1200 en boutiques cuyos nombres no podía ni pronunciar. Marcus había usado mi tarjeta para comprar trajes en una tienda que claramente no estaba en su liga salarial habitual. Mi teléfono sonó. Harriet. ¿Vienes aquí a almorzar o qué? Ya tengo una mesa, dijo sin preámbulos, como había hecho durante los últimos 15 años de nuestra amistad. Voy para allá, respondí, sorprendida por lo normal que sonaba mi voz. El restaurante estaba a solo 5 minutos en coche, pero el trayecto me dio tiempo para procesar lo que había descubierto. No era la primera vez que Tanya asumía liberalidades con mis recursos. Había sido pequeñas cosas durante años. Usar mi Amazon Prime sin avisar, tomar prestado dinero que rara vez devolvía, asumir que cuidaría a Julian cuando les convenía. Pero esto era diferente. Esto era deliberado, calculado y ejecutado con la confianza de alguien que sabía que no habría consecuencias. Harriet ya estaba sentada en nuestra mesa habitual, revisando el menú aunque lo conocía de memoria. A los 67 años, mi mejor amiga mantenía el cabello perfectamente rizado y usaba lápiz labial rojo brillante, incluso para almorzar en un café de barrio. Era todo lo que yo no era. Vocal, dramática, dispuesta a crear una escena si la situación lo ameritaba. «Te ves terrible», dijo en cuanto me senté. «¿Qué pasó?», le conté sobre las transacciones, mientras ella pedía té helado extra dulce y yo pidió una ensalada que sabía que no podría terminar. Harriet escuchó sin interrumpir, pero pude ver cómo su expresión pasaba de sorpresa a indignación a algo que reconocí como furia maternal protectora. «Esa niña», dijo finalmente, «se ha salido completamente de control». «Ya no es una niña, Harriet. Tiene 38 años». «Exactamente mi punto». Harriet se inclinó hacia adelante, bajando la voz pero intensificando su tono. «Bernice, tienes que hacer algo. Esto no puede seguir así». «Lo sé». «¿Qué vas a hacer?» Era la pregunta que había estado evitando desde que vi los números esa mañana. Durante años había manejado los problemas de Tanya con la misma estrategia. Absorber el impacto, minimizar el daño, mantener la paz. Había funcionado cuando eran cosas pequeñas, pero $25,000 no era algo pequeño, y la flagrante despreocupación de la acción sugería que Tanya ya no veía límites en absoluto. «Todavía no lo sé», admití. «Bueno, más te vale descubrirlo pronto». ¿Sabes qué me dijo Marcus la semana pasada cuando lo vi en el supermercado? Negué con la cabeza. Me dijo que estaban ayudando a mantener tu casa actualizada con sus pagos de hipoteca, como si te estuvieran haciendo un favor, viviendo en una casa que tú cofirmaste. El tenedor se me resbaló de los dedos. ¿Dijo eso? Esas palabras exactas. Estamos ayudando a mantener a Bernice relevante, ya sabes, dándole un propósito. Harriet hizo comillas en el aire.
su voz goteando sarcasmo. Un propósito. Como si ser su cuenta bancaria personal fuera el único valor que tienes. Sentí algo cambiarse dentro de mí, como placas tectónicas ajustándose antes de un terremoto. Durante meses había justificado confirmar su hipoteca como una inversión en el futuro de mi familia. Julian tendría estabilidad. Tanya finalmente aprendería responsabilidad financiera. Marcus... Bueno, había esperado que Marcus creciera. En cambio, había creado un monster de dependencia y derecho. ¿Van a estar fuera toda la semana?, pregunté. Según Instagram, sí. ¿Por qué? Curiosidad. Harriet me estudió con esos ojos perceptivos que habían visto a través de mis evasivas durante décadas. Bernice Holloway, ¿estás planeando algo? Estoy considerando mis opciones. Bien, ya era hora. Terminamos el almuerzo hablando de otras cosas. El nuevo pastor de su iglesia. La renovación del parque del vecindario. Los planes para mi cumpleaños que se acercaba. Pero mi mente estaba en otra parte, calculando, planificando, organizando los pasos que tendría que tomar. De vuelta en casa, llamé a Lea Chan. Había sido mi mentora informal durante años, una joven brillante del vecindario que había ido a la escuela de Derecho con una beca que yo había ayudado a financiar. Ahora, a los 30 años, era socia junior en un bufete respetable y me debía más favores de los que cualquiera de nosotras había contado. «Señora Holloway», dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. «¿Cómo está?» «Lea, necesito consejo legal». El tono cambió inmediatamente. «¿Está todo bien?» «Eso depende de cómo definamos bien. ¿Puedes venir esta noche? Necesito hablar de cofirmas de hipotecas y fraude de tarjetas de crédito». Hubo una pausa. «¿Es sobre Tanya?» Por supuesto que sabía. Lea que había estado observando la dinámica de mi familia durante años, probablemente viendo patrones que yo había estado demasiado cerca para reconocer. «Sí. Estaré allí a las 7. Pasé el resto de la tarde organizando documentos, los papers de la hipoteca, estados de cuenta bancarios, la historia de transacciones de mi tarjeta de crédito, récords de todos los préstamos temporales que Tanya nunca había devuelto. Era un pattern devastador de explotación financiera que se extendía por años, culminando en este último acto de traición casual. A las 7 en punto, Lea tocó a mi puerta. Todavía llevaba su traje de trabajo, pero se había quitado los tacones y llevaba sneakers, un detalle que siempre me había encantado de ella. Práctica hasta el final. «Enséñeme todo», dijo, instalándose en mi mesa de comedor con su portátil y un legal pad. Le mostré los números, todas las cifras, el patrón completo de comportamiento financiero abusivo que había estado justificando como ayudar a familia. Lea trabajó en silencio durante 1 hora, ocasionalmente haciendo preguntas técnicas, tomando notas, verificando leyes en su computadora. Finalmente, se recostó en su silla. «Legalmente, está en una posición vulnerable por la cofirma», dijo. «Pero también tiene opciones. Más opciones de las que probablemente se da cuenta». «¿Cómo cuáles?» «Puede revocar su estatus como cofirmante si puede probar que se ha convertido en una carga financiera insostenible. El uso no autorizado de su tarjeta de crédito ciertamente califica. También puede congelar todas las cuentas conjuntas y requerir que ambas partes estén presentes para futuras transacciones». Lea se inclinó hacia adelante, sus ojos serios. «Pero, señora Holloway, necesito que entienda. Si hace esto, si realmente hace esto, va a haber consecuencias. Su relación con Tanya ya está rota.
dije en voz baja. Solo que no me había dado cuenta hasta ahora. ¿Estás segura de que quiere proceder? Miré por la ventana hacia la casa que había comprado con mis propios ahorros, en el vecindario que había elegido cuidadosamente para mi jubilación. Pensé en los años que había pasado poniendo las necesidades de todos los demás antes que las mías, justificando cada sacrificio como inversión en el amor familiar. Pero el amor real, me di cuenta, no florece en el suelo de la explotación. Estoy segura, dije. ¿Qué necesitamos hacer? Lia sonrió, no con alegría, sino con respeto profesional. Vamos a proteger sus assets, todos ellos, y vamos a asegurarnos de que Tanya y Marcus entiendan exactamente lo que han perdido. Mientras Lia preparaba los documentos preliminares, yo subí a mi habitación y saqué la caja donde guardaba todas las fotos familiares. Encontré una de Tanya a los 20 años, recién graduada de la universidad, abrazándome en mi oficina el día que la ayudé a conseguir su primer trabajo. Sus ojos brillaban con gratitud genuina y amor. Esa joven se había convertido en alguien que podía robarme 25.000 love sin pensar dos veces. Pero tal vez, solo tal vez, las consecuencias de sus acciones la ayudarían a encontrar el camino de vuelta a quien solía ser. Y si no... Bueno, yo había aprendido algo crucial esa mañana mientras miraba esos números despiadados en mi pantalla. A veces el amor más poderoso es el que sabe cuándo decir no. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El plan había comenzado, pero esa noche apenas pude dormir. Las palabras de Lia resonaban en mi mente. Va a haber consecuencias. Por supuesto que las habría, pero mientras yacía despierta en la oscuridad, observando los números rojos del despertador cambiar lentamente, me di cuenta de que las consecuencias ya habían comenzado años atrás. Yo simplemente había estado demasiado ciega o demasiado asustada para verlas. A las 5 de la mañana me levanté y comencé a trabajar. Mi estudio se convirtió en un centro de comando. Saqué todos los archivadores donde guardaba los documentos familiares de los últimos 10 años. Contratos de préstamos que había cofirmado. Recibos de regalos que nunca habían sido devueltos. Emails donde Marcus me aseguraba que los pagos de la hipoteca siempre estarían al día. La correspondencia con el banco donde habían aplicado para el préstamo originalmente. Cada documento contaba una historia, y juntos formaban un patrón devastador de manipulación financiera sistemática. El préstamo original de la casa había sido por $280,000. Yo había puesto el enganche de $60,000, prácticamente todos mis ahorros de ese momento, porque Tanya había llorado explicándome que sin mi ayuda, Julian crecería en un apartamento inadecuado, en un vecindario peligroso. Marcus había estado presente durante esa conversación, asintiendo gravemente mientras hablaba de invertir en el futuro de la familia. Ahora, revisando los papeles con ojos de analista financiera en lugar de madre devota, veía las banderas rojas que había ignorado. Sus ingresos combinados apenas calificaban para la mitad del préstamo. Sus historiales crediticios tenían agujeros que deberían haber sido alarmantes. El banco solo había aprobado el préstamo porque yo estaba dispuesta a cofirmar, y mi crédito impecable y mis assets habían hecho que todo pareciera seguro. Para el banco, por supuesto. Para mí, había sido una sentencia de servidumbre financiera. A las 8, Lia llegó con café y croissants de la panadería francesa que ambas amábamos. Se había cambiado el traje por jeans y una blusa casual,
pero llevaba un maletín que se veía muy serio. «¿Cómo se siente esta mañana?», preguntó, instalándose en mi mesa de comedor, que ahora parecía el escritorio de un contador forense. «Como una idiota», admití. «¿Cómo no vi esto antes?» «Porque ama a su hija, y porque ellos son muy buenos en lo que hacen». Leah abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. «He estado investigando. Marcus ha hecho esto antes». Se me heló la sangre. «¿Qué quieres decir?» Su primera esposa presentó una demanda por fraude financiero durante su divorcio. Fue desestimada porque ella no pudo probar que él había actuado maliciosamente, pero el patrón es similar. Tarjetas de crédito conjuntas vaciadas, cuentas de ahorros drenadas, siempre con excusas sobre emergencias familiares o oportunidades de inversión. Sentí náuseas. Tanya no sabe esto, ¿verdad? No estoy segura, pero honestamente, señora Holloway, no importa. Ella es una adulta que eligió participar en esto. El hecho de que usaran su tarjeta de crédito sin permiso, sin siquiera llamarla para avisarle, eso no fue un accidente o un malentendido. Fue deliberado. Leah tenía razón. Durante años, había siempre estado haciendo excusas por el comportamiento de Tanya, tratándola como si fuera una víctima de las malas influencias de Marcus. Pero la verdad era más simple y más dolorosa. Mi hija había elegido esto. «¿Qué opciones tengo?», pregunté. «Varias. Podemos reportar el fraude de la tarjeta de crédito a la policía y a la compañía de tarjetas. Podemos iniciar proceedings para removerla como cofirmante de la hipoteca basándose en incumplimiento de las obligaciones acordadas. Podemos congelar cualquier acceso futuro a sus cuentas». Leah hizo una pausa, mirándome cuidadosamente. «O podemos hacer todo eso a la vez. Enviar un mensaje muy claro». «¿Cuánto tiempo tomaría?» «Para el fraud report, inmediatamente. Para remover la cofirma, tal vez 2 semanas si no hay complicaciones. El banco probablemente requerirá que Marcus y Tanya califiquen para el préstamo solos, lo cual...». Leah consultó sus notas. «Basándome en lo que he visto de sus finanzas, es altamente improbable». «¿Qué significa eso?» «Significa que si procede con esto, hay una alta probabilidad de que pierdan la casa». Las palabras colgaron en el aire entre nosotras. Durante años, esa casa había representado estabilidad para Julian, un hogar para mi familia. Pero también había representado mi vulnerabilidad financiera, mi incapacidad para decir no, mi disposición a ser explotada en nombre del amor familiar. «Julian», murmuré. «Ya pensé en eso», dijo Leah suavemente. «Es menor de edad. Si sus padres pierden la casa, él tiene derecho legal a solicitar vivir con otro familiar. Con usted, por ejemplo». La idea me golpeó como un rayo. Julian viviendo conmigo, lejos de la toxicidad financiera de sus padres, en un ambiente donde el dinero se respetaba en lugar de ser robado, donde las palabras significaban algo. ¿Él querría eso? No lo sé, pero vale la pena considerarlo. Pasamos las siguientes 3 horas preparando los documentos. Leah era meticulosa, explicándome cada form, cada implicación legal. Firmé la denuncia de fraude de tarjeta de crédito. Inicié el proceso para remover mi cofirma de la hipoteca. Autoricé a Leggy a congelar todas las cuentas conjuntas existentes. Cada firma se sentía como un acto de liberación. «¿Cuándo van a notificarles al banco?», pregunté. «Mañana. Les darán 30 días para calificar para el préstamo independientemente o para encontrar otro cofirmante. ¿Y si no pueden?». «Entonces proceedings de foreclosure,
comenzarán automáticamente. Me recosté en mi silla, sintiendo algo que no había experimentado en años. Control. Por primera vez en décadas, yo estaba tomando las decisiones sobre mi propio dinero, mi propio futuro. «Señora Holloway», dijo Leah, guardando los documentos en su maletín. «¿Está preparada para lo que viene? Tanya va a estar furiosa. Marcus va a tratar de manipularla. Van a decir cosas horribles. Probably. ¿Y está bien con eso?». Pensé en la pregunta. Durante años había evitado el conflicto a toda costa, sacrificando mi propia dignidad y recursos financieros para mantener la paz familiar. Había vivido en constante ansiedad sobre qué pensaba Tanya de mí, si estaba haciendo suficiente, si era una buena madre y abuela. Pero esa ansiedad había sido unidireccional. Tanya claramente no se preocupaba por lo que yo pensaba de ella, o no habría robado $25,000 de mi tarjeta de crédito para unas vacaciones de lujo. «Leah», dije finalmente, «ya no puedo ser la única persona en esta familia que se preocupa por los sentimientos de los demás». Ella sonrió, una sonrisa de admiración genuina. «Me parece justo». Después de que Leah se fue, llamé a Harriet. «¿Ya hiciste algo?», preguntó sin preámbulos. «Sí. Gracias a Dios. ¿Qué hiciste?». Le conté sobre los documentos, sobre Leah, sobre el timeline. Harriet escuchó en silencio, lo cual era inusual para ella. «Harriet, ¿estás ahí?». «Estoy aquí. Solo estoy orgullosa de ti». Sin la simplicidad de esas palabras me rompió el corazón de la manera más hermosa. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien había estado orgulloso de mí por cuidar de mí misma en lugar de sacrificarme por otros? «Esto va a ser horrible», le dije. «Probable. Pero ¿sabes qué? Ya has vivido la versión horrible donde ellos te tratan como su cajero automático personal. Al menos esta versión horrible tiene final». Esa tarde, trabajé en mi jardín, algo que siempre hacía cuando necesitaba pensar. Arranqué malas hierbas, podé los rosales, regué las plantas que habían estado luchando en el calor del verano de Georgia. Había algo profundamente satisfactorio en cuidar cosas que realmente apreciaban la atención. Mientras trabajaba pensé en Julian. Mi nieto había estado observando este dysfunction durante años, aprendiendo que el amor se demostraba a través de sacrificio financiero, que la familia significaba tomar sin dar. ¿Qué tipo de hombre se convertiría si este era su modelo? Tal vez, solo tal vez, mostrarle que había otra manera, que el amor real requería respeto mutuo, que la familia significaba responsabilidad compartida, sería el regalo más valioso que podría darle. El sol se estaba poniendo cuando terminé en el jardín. Me senté en mi porche trasero con un vaso de té helado, observando cómo las sombras se alargaban a través del césped. Mañana, el banco recibiría los documentos de Leah. En 30 días, Tanya y Marcus tendrían que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Por primera vez en años, el futuro se sentía como algo que yo estaba creando en lugar de algo que simplemente me estaba pasando. Mi teléfono vibró con otra notificación de Instagram, pero esta vez no la ignoré. Era una foto de Tanya y Marcus en lo que parecía ser un aeropuerto, maletas de diseñador a sus pies, sonrisas radiantes dirigidas a la cámara. El pie de foto decía: «De vuelta a la realidad. Vacaciones perfectas. De vuelta a casa. Bendecidos». Eran las 4 de la tarde del viernes. Habían pasado 3 días desde que Les había enviado los documentos al banco. 3 días de una calma extraña
que se sentía como el silencio antes de una tormenta devastadora. Me serví una taza de té y me senté en mi silla favorita junto a la ventana que daba a la calle. Desde aquí podía ver la entrada de su casa, mi antigua inversión, mi error de 60.000 horuelas. En 1 hora, tal vez 2, estarían en casa, descargando sus maletas llenas de recuerdos comprados con mi dinero robado. Pero esta vez, yo no estaría esperando con preguntas ansiosas sobre su viaje o ofertas de ayuda con su equipaje. Esta vez, yo tenía mi propia agenda. A las 5:30, el BMW plateado de Marcus, financiado por supuesto con un préstamo que yo había cofirmado hace 2 años, se detuvo en su entrada. Los observé descargar maleta tras maleta, riéndose de algo que Marcus había dicho. Tanya llevaba un vestido que se veía carísimo, y Marcus lucía un bronceado que hablaba de días perezosos bajo el sol del Caribe. Se veían felices, relajados, completamente inconscientes de que su mundo estaba a punto de colapsar. Julian salió corriendo de la casa para ayudar con las maletas. Mi nieto había crecido tanto en el último año que a veces me sorprendía verlo. A los 17 años, tenía la altura de su padrastro, pero mantenía una dulzura en el rostro que me recordaba a Tanya cuando era pequeña. Lo abrazó brevemente antes de cargar 2 maletas grandes hacia la casa. Era él quien más me preocupaba en todo esto. Julian no había elegido tener padres que robaran y manipularan. No había pedido crecer en una casa construida sobre mentiras financieras, pero iba a pagar las consecuencias de todas formas. Esperé 1 hora, tiempo suficiente para que se acomodaran, para que empezaran a desempacar, para que se sintieran seguros en su rutina normal. Entonces caminé por la calle hacia su puerta. Tanya abrió con una sonrisa genuina, la primera que había visto en meses. «Mamá, ¿cómo supiste que acabábamos de llegar?». Me abrazó como si genuinamente se alegrara de verme. «Estábamos a punto de llamarte. Tenemos tantas cosas que contarte sobre el viaje». «Estoy segura», dije, manteniendo mi voz neutra. «¿Podemos hablar?». «Por supuesto. Pasa, pasa. Marcus está arriba duchándose, pero baja en 1 minuto. ¿Quieres ver las fotos? El resort era increíble. Y la playa...». Tanya siguió parloteando mientras me guiaba hacia la sala de estar. La casa estaba impecable, por supuesto. Tanya había heredado mi obsesión por el orden, aunque no mi disciplina financiera. Muebles caros en espacios perfectamente coordinados. Arte que costaba más de lo que yo ganaba en 1 mes cuando era joven. Todo financiado con dinero que no tenían. «Tanya», la interrumpí suavemente. «Necesitamos hablar de algo importante». Algo en mi tono debe haberla alertado porque su sonrisa vaciló ligeramente. «¿Está todo bien? Te ves... seria. ¿Está Julian en casa?». «Está en su cuarto». «¿Por qué?». «Porque prefiero que él escuche esto también». Ahora Tanya se veía genuinamente preocupada. «Mamá, me estás asustando. ¿Qué pasa?». «Julian», grité hacia las escaleras. «¿Puedes bajar un momento, por favor?». Marcus apareció en las escaleras al mismo tiempo que Julian, el cabello aún húmedo de la ducha, vistiendo shorts de playa caros y una camisa de lino blanca. Cuando me vio, su sonrisa fue diferente a la de Tanya, más calculada, más cuidadosa. «Bernice», dijo, bajando para darme un beso en la mejilla que olía a loción de bronceado cara. «¿Cómo está? Esperamos que no haya habido ningún problema mientras estábamos fuera». El cinismo de la pregunta era casi impresionante. ¿Problemas?
como encontrar 25.000 robados de mi tarjeta de crédito, como descubrir que el hombre que llamaba hijo había ya estado burlándose de mí en el supermercado, como realizar que había criado a una hija que podía robarme sin pestañear. «Siéntense», dije simplemente. Julian se acomodó en el sofá, mirando entre los adultos con esa intuición que tienen los adolescentes para la tensión familiar. Tanya se sentó junto hasta él, todavía sonriendo pero con una línea de preocupación apareciendo entre sus cejas. Marcus permaneció de pie, apoyándose contra la chimenea en una pose que probablemente pensaba que se veía casual y confiada. Saqué los papeles que había traído. No todos, solo los más importantes, y los puse en la mesa de café. El lunes por la mañana, comencé, mi voz perfectamente calmada. Descubrí que mi tarjeta de crédito había sido vaciada. $25.000 gastados en 10 días. En hoteles, restaurantes, tiendas, pubs. Tanya parpadeó. Marcus se quedó muy quieto. Al principio pensé que tal vez había sido fraude, pero entonces revisé las fechas y las ubicaciones y coincidían perfectamente con sus publicaciones de Instagram. «Mamá», Tanya comenzó, pero levanté una mano. «No he terminado». Miré directamente a Marcus. Usaron mi tarjeta de crédito sin mi permiso para financiar unas vacaciones de lujo. No me preguntaron, no me avisaron. Simplemente tomaron mi dinero y se fueron. Marcus enderezó los hombros y vi el cambio en su postura, de la casualidad fingida a algo más defensivo. «Bernice, creo que hay un malentendido». «No hay malentendido. Tengo los estados de cuenta. Tengo las capturas de pantalla. Tengo documentación de cada transacción». Mantuve mi voz completamente nivelada. «Lo que ustedes hicieron se llama fraude de tarjeta de crédito». Tanya se había puesto pálida. «Mamá, nosotros pensamos... Es decir, ¿siempre nos has ayudado antes?» ¿Pensaron qué, exactamente? ¿Que porque he ayudado a mi familia en el pasado, ahora tenían derecho a robar de mí? «No es robar». La voz de Tanya subió una octava. «Somos familia, y no es como si no pudieras permitírtelo». Julian se hundió más profundamente en el sofá, claramente incómodo. Marcus dio un paso adelante. «Bernice, creo que está exagerando esto». «Sí, tal vez deberíamos haber llamado primero, pero usted sabe que siempre le pagamos... ¿Cuándo?» La pregunta salió más afilada de lo que había planeado. «¿Cuándo exactamente me han pagado algún préstamo en su totalidad?» Marcus abrió la boca, luego la cerró. Tanya miraba sus manos. «El préstamo de $5.000 para el carro de Tanya hace 3 años. Pagaron 500 ceros y luego pararon. El préstamo de $8.000 para emergencias médicas hace 2 años. 0 pagos. Los $3.000 para la oportunidad de inversión de Marcus el año pasado. También 0 pagos». Con cada número, la habitación se volvía más silenciosa. Y ahora esto. $25.000 tomados sin preguntar. Me incliné hacia adelante ligeramente. «Así que, cuando dicen que siempre me pagan, ¿exactamente de qué hablan?» Marcus intentó recuperar el control de la situación. «Mire, Bernice, sé que está molesta, y entiendo por qué. Pero somos familia. Las familias se ayudan mutuamente. Usted nos ayuda, nosotros la ayudamos a usted. Mantenemos su casa actualizada con nuestros pagos de hipoteca. ¿La mantienen actualizada?» Repetí sus palabras lentamente. «Marcus, esta casa que ustedes viven, ¿quién puso el enganche?»
Usted, pero... ¿Quién confirmó el préstamo? Usted, pero eso es lo que quiero decir. ¿Es una asociación? ¿Una asociación? Me levanté, sintiendo algo frío y final instalándose en mi pecho. Marcus, ¿sabes lo que me dijo Harriet que le dijiste en el supermercado la semana pasada? Su rostro perdió algo de color. Le dijiste que estaban ayudando a mantenerme relevante, dándome propósito. Dejé que las palabras se asentaran, como si ser su cuenta bancaria personal fuera el único valor que tengo. Yo no... Eso no es lo que quise decir. Realmente no importa lo que quisiste decir. Lo que importa es lo que hiciste. Recogí mis papeles de la mesa. He contratado a un abogado. He reportado el fraude de la tarjeta de crédito. Y he iniciado proceedings para remover mi name como cofirmante de esta hipoteca. El silencio que siguió fue absoluto. Tanya fue la primera en encontrar su voz. ¿Qué significa eso? Significa que ya no soy responsable por su préstamo hipotecario. Significa que el banco les dará 30 días para calificar para el préstamo ustedes solos o para encontrar otro cofirmante. Marcus se enderezó bruscamente. No pueden hacer eso. Tenemos un contrato. Tenían un contrato conmigo. Lo rompieron cuando usaron mi tarjeta de crédito sin permiso. Mamá. Tanya se levantó, su voz subiendo hacia la histeria. Esto es ridículo. Es drama por nada. Siempre has sido dramática. Julian se removió incómodamente. Marcus comenzó a caminar de un lado a su otro. ¿Dramática? Repetí la palabra como si fuera nueva. Tanya, robaste $25,000 de mi tarjeta de crédito. ¿Cómo exactamente debo reaccionar a eso? Te lo vamos a pagar. ¿Con qué dinero? ¿Con el dinero que no tienen para calificar para esta hipoteca sin mí? Marcus se detuvo en su caminar. ¿Está haciendo esto porque está celosa? ¿Porque no la invitamos al viaje? La pregunta era tan absurda que casi me reí. Marcus, no estoy celosa de su viaje. Estoy cansada de pagarlo. Me dirigí hacia la puerta. Luego me volví para una mirada final a mi hija. Durante un momento, vi a la niña que había criado sola, la joven que había trabajado tanto para ayudar a tener éxito. Pero esa persona había sido reemplazada por alguien que podía robar de su madre y luego actuar como la víctima cuando la confrontaban. Revisen su cuenta bancaria, dije suavemente, y tal vez hablen con su prestamista. Salí de la casa sin mirar atrás, pero pude escuchar a Tanya gritándole a Marcus antes de que la puerta se cerrara completamente. La caminata de regreso a mi casa fue la más larga y la más corta de mi vida. Mis pasos se sentían medidos, deliberados, mientras el sonido de voces elevadas se desvanecía detrás de mí. Por primera vez en años, había dicho mi verdad sin disculparme por ella, sin suavizar los bordes para hacer que otros se sintieran más cómodos con su propia mala conducta. Una vez dentro de mi casa, me serví un vaso de agua con manos que temblaban ligeramente. No de miedo, sino de adrenalina. Lo que acababa de hacer era irreversible. Había cruzado una línea que había estado evitando durante décadas, y del otro lado de esa línea había una versión de mí misma que no reconocía completamente. Una mujer que se defendía a ella misma. Mi teléfono comenzó a sonar a los 20 minutos. Tanya. Dejé que fuera al buzón de voz. Volvió a sonar inmediatamente. Otra vez Tanya. Buzón de voz. Al tercer intento, contesté. «Mamá, tienes que detener esto». Su voz estaba espesa por las lágrimas, pero había algo más allí. Pánico genuino. Acabamos de hablar con el banco. Dicen que tenemos que calificar para el préstamo completo
nosotros solos o... Su voz se quebró. O van a comenzar proceedings de foreclosure. Lo sé, dije simplemente. No lo entiendes. No podemos calificar para $280,000 nosotros solos. Nuestros ingresos no son suficientes. Lo sé. Hubo una pausa larga. Cuando Tanya habló de nuevo, su voz tenía esa cualidad aguda y desesperada que recordaba de sus berrinches de la infancia. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Una disculpa? ¿Qué tenemos que hacer para arreglar esto? La pregunta reveló tanto sobre cómo veía el mundo. Para Tanya esto era un problema que se podía arreglar con las palabras correctas o la cantidad correcta de drama. No entendía que había roto algo fundamental e irreparable. Tanya, dije cuidadosamente, no hay nada que puedan hacer para arreglar esto. Robaron de mí, violaron mi confianza y luego, cuando los confronté, me dijeron que era dramática por estar molesta. Fue Marcus quien dijo eso. Yo no. Pero no lo corregiste. Te quedaste ahí mientras él intentaba minimizar lo que habían hecho. Escuché respiración pesada del otro lado de la línea. Por favor, mamá. Por favor, no hagas esto. Piensa en Julian. ¿Dónde va a vivir? Y ahí estaba, usando a mi nieto como escudo emocional, como había hecho durante años cada vez que enfrentaba consecuencias por sus acciones. Julian puede vivir conmigo, dije. Mi casa tiene espacio extra. No puedes simplemente llevarte a mi hijo. No me lo estoy llevando. Le estoy ofreciendo estabilidad. La llamada terminó con un clic abrupto. 10 minutos después, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Marcus. Bernice. Su voz tenía esa cualidad controlada que usaba cuando intentaba ser persuasivo en lugar de confrontacional. Creo que hubo un gran malentendido esta noche. No hubo malentendido. Mire, sé que Tanya puede ser dramática y tal vez yo no manejé la situación de la mejor manera, pero usted tiene que entender la posición en la que esto nos pone. Entiendo perfectamente la posición en la que esto los pone. Los pone en la posición de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Bernice, seamos prácticos aquí. Si perdemos esta casa, todos perdemos. Usted pierde su inversión. Marcus, lo interrumpí. Ya perdí mi inversión hace tiempo. He puesto más de 100,000 lapolas en esta familia en los últimos 5 años. Y nunca he visto ni un centavo de vuelta. Al menos ahora puedo parar la sangría. ¿Pero qué hay de Julian? ¿Realmente va a destruir la estabilidad de un niño para hacer un punto? La manipulación era tan transparente que casi admiré su audacia. Julian tendrá estabilidad. Conmigo. En una casa que no está construida sobre mentiras financieras. Usted no puede simplemente decidir que él va a vivir con usted. Puede decidir por sí mismo. Él tiene 17 años. Es lo suficientemente mayor para tener voz en donde vive. Marcus colgó sin otra palabra. Esa noche, mientras intentaba leer en mi sala de estar, vi luces encendiéndose y apagándose en la casa de enfrente. Sombras moviéndose detrás de las ventanas de maneras que sugerían conversaciones intensas, posiblemente argumentos. A las 10, el BMW de Marcus salió de la entrada de manera abrupta. A las 11, alguien tocó suavemente a mi puerta. Era Julian, con una mochila escolar colgada del hombro y una expresión que era mitad disculpa, mitad determinación. ¿Puedo entrar?, preguntó en voz baja. Por supuesto. Abrí la puerta más amplio, notando que miraba por encima del hombro hacia su casa antes de entrar. Se sentó en mi sofá
todavía con la mochila puesta, como si no estuviera seguro de si iba a quedarse. Escuché las llamadas telefónicas, dijo finalmente. Bueno, el lado de ellos, de todas formas. ¿Y? Están asustados. Ajustó las correas de su mochila. Nunca los había visto así antes. Generalmente cuando hay problemas de dinero simplemente asumes que los arreglarás de alguna manera. ¿Y cómo te sientes al respecto? Julian fue silencioso por un largo momento, mirando sus manos. Confundido. Quiero decir, sé que lo que hicieron estuvo mal. Usar tu tarjeta de crédito sin preguntar, eso está mal sin importar cómo lo justifiquen. Se detuvo, luchando con algo. Pero también, continuó lentamente, esta es mi casa, el único hogar que recuerdo realmente. Y sé que Mama y Marcus pueden ser mucho, pero son mi familia. Sentí mi corazón partirse un poco por él. Este no era su desastre, pero iba a vivir con las consecuencias de todas formas. Julian, dije suavemente, no tienes que escoger lados en esto. Lo que está pasando entre los adultos no es tu responsabilidad. Pero sí tengo que escoger, ¿verdad? Quiero decir, si pierden la casa, ¿dónde dormirías esta noche si no fuera aquí? Probablemente en el sofá. Mama y Marcus están teniendo muchas conversaciones intensas. Conversaciones del tipo que incluyen culparse mutuamente y llorar. Miré a este joven que había crecido en medio de tanto caos emocional y financiero, y me pregunté cómo había logrado mantener su compasión intacta. ¿Puedes quedarte esta noche?, pregunté. Tu cuarto de invitados siempre está disponible. ¿No se va a meter en problemas contigo por eso? Julian, ya estoy en todos los problemas posibles con ellos. Una noche más o menos no va a cambiar nada. Vio algo en mi rostro que lo hizo relajarse ligeramente. Se quitó la mochila. Abuela, dijo, usando un término que había dejado de usar hace años. ¿Realmente van a perder la casa? No lo sé. Depende de si pueden encontrar otra forma de financiar el préstamo. ¿Y si no pueden? Entonces sí, probablemente la perderán. Asintió lentamente, procesando esta información. ¿Y tú? ¿Vas a estar bien? La pregunta me sorprendió. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien en mi familia había preguntado si yo iba a estar bien? Voy a estar más que bien, le dije, y me di cuenta de que era verdad. Por primera vez en años, voy a estar completamente bien. Esa noche, después de que Julian se fuera a dormir, me senté en mi cocina con una taza de té y revisé mis finanzas. Sin los pagos de hipoteca de Tanya y Marcus como responsabilidad potencial, sin el acceso a mis tarjetas de crédito, sin la presión constante de ser el banco de la familia, mis números se veían sólidos, más que sólidos. Podría viajar si quisiera, podría renovar mi cocina, podría donar a causas que me importaran, podría vivir. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Tanya. No puedo creer que estés haciendo esto, después de todo lo que hemos hecho por ti. Lo leí 2 veces, tratando de entender qué exactamente pensaba que habían hecho por mí. Los pagos de hipoteca que habían hecho por su propia casa, los préstamos que nunca habían repagado, las vacaciones que habían tomado con mi dinero robado. No respondí al mensaje. En cambio, escribí un email a Lea. Julian está quedándose conmigo esta noche, posiblemente más tiempo. ¿Qué necesito saber legalmente? Su respuesta llegó dentro de 20 minutos.
A los 17 puede elegir dónde vivir. Si ambos padres están de acuerdo, es simple. Si no, podríamos necesitar procesos de custodia temporales. ¿Quiere que prepare documentos por si acaso? Sí, respondí. Prepáralos. Mientras apagaba las luces y me dirigía a la cama, escuché un carro llegando a la entrada de enfrente. Marcus había regresado. Las luces se encendieron en el piso de arriba, y aunque no podía escuchar voces, la calidad de las sombras moviéndose detrás de las ventanas sugería que las conversaciones intensas de Julian iban a continuar hasta muy tarde. Mañana sería otro día de consecuencias. Otro día de que mi familia enfrentara una realidad que habían pasado años evitando. Pero esta noche, en mi propia casa, con mi nieto durmiendo seguro en el cuarto de huéspedes, me sentí más en paz de lo que había estado en años. Las consecuencias, descubrí, podían ser increíblemente liberadoras, pero también eran implacables en su progresión. Durante los siguientes 2 semanas, observé desde mi ventana cómo la vida de enfrente se desmoronaba en cámara lenta. Julian había establecido una rutina silenciosa entre las 2 casas. Dormía en mi cuarto de huéspedes, pero regresaba cada día después de la escuela para intentar mediar en las crisis cada vez más intensas de sus padres. Llegaba a mi puerta cada noche más cansado, más preocupado, envejeciendo ante mis ojos de maneras que me rompían el corazón. El banco los llamó de nuevo hoy, me dijo una noche mientras cenábamos. Había empezado a cocinar para 2 automáticamente, y él había empezado a poner la mesa sin que se lo pidiera, pequeños rituales domésticos que se sentían sorprendentemente naturales. Y tienen hasta el viernes para encontrar un cofirmante nuevo o calificar solos. Julian empujó sus guisantes por el plato. Marcus pasó todo el día haciendo llamadas a bancos. Mamas ha estado llamando a cada pariente que conoce. ¿Han tenido suerte? No. Los bancos siguen diciendo que sus ingresos no son suficientes. Y la familia... Julian hizo una mueca. Aparentemente el tío Robert le recordó a mamá sobre los 3.000 leiles que le pidió prestado hace 2 años y nunca le devolvió. Casi me reí a pesar de la gravedad de la situación. Tanya había quemado tantos puentes financieros a lo largo de los años que ahora, cuando realmente necesitaba ayuda, no había nadie dispuesto a arriesgarse. ¿Cómo te sientes con todo esto?, pregunté. Julian dejó el tenedor y me miró directamente. Honestly, aliviado. La respuesta me sorprendió. ¿Aliviado? Sé que suena horrible y no quiero que pierdan la casa. Realmente no, pero... Se detuvo, luchando con las palabras. Abuela, he estado viviendo con esta ansiedad constante durante años, esperando la próxima crisis financiera, la próxima pelea sobre dinero, la próxima vez que tendrían que pedirte ayuda. Y siempre sabiendo que de alguna manera era culpa mía. Nunca fue culpa tuya. Lo sé. Quiero decir, lo sé ahora. Pero cuando eres niño y tus padres están siempre estresados por el dinero, y luego siempre van donde la abuela para arreglarlo, empiezas a sentir como si fueras muy caro de mantener. La revelación me golpeó como un puño en el estómago. Todo este tiempo que había pensado que estaba protegiendo a Julian, manteniéndolo en esa casa, él había estado cargando el peso de la irresponsabilidad financiera de sus padres. Julian, dije suavemente, el dinero nunca ha sido sobre ti. Nunca. Lo sé eso ahora, porque estoy aquí, en una casa donde no hay crisis constantes, donde la gente paga sus cuentas y no grita sobre dinero,
y no usas a otras personas como cajeros automáticos. Se veía mayor de 17 cuando me sonrió. Es agradable. Esa noche, después de que Julian se durmiera, llamé a Lea. ¿Cómo van los documentos de custodia?, pregunté. Preparados, pero, honestamente, no creo que los necesite. Si Julian quiere quedarse con usted, y si sus padres van a estar sin hogar o moviéndose constantemente, la mayoría de los jueces verían eso como estar en el mejor interés del menor. ¿Y financieramente? Si se queda conmigo permanentemente, señora Holloway, usted sabe que puede permitírselo. Y si establece custodia legal, Marcus y Tanya serían responsables de manutención de menores hasta que Julian cumpla 18. La ironía no se me escapó. Después de años de que yo los apoyara financieramente, ellos técnicamente me deberían dinero por cuidar de su hijo. El viernes llegó con una claridad brutal. A las 2 de la tarde, vi un carro del banco estacionarse en su entrada. Un hombre en traje salió con un portafolios y una carpeta de documentos. Permaneció en la puerta durante 10 minutos antes de que Tanya finalmente abriera. Desde mi ventana, pude ver todo el intercambio a través de gestos. El hombre hablando con voz medida, Tanya gesticulando, Marcus apareciendo detrás de ella, tomando los papeles, leyéndolos. Entonces Tanya se desplomó contra el marco de la puerta como si sus rodillas hubieran cedido. Mi teléfono sonó 20 minutos después de que el hombre del banco se fuera. «Mamá». La voz de Tanya sonaba entumecida. «Tenemos 30 días». «¿30 días para qué?» «Para irnos». Foreclosure oficial comenzó. Tenemos 30 días para empacar y encontrar otro lugar donde vivir. No dije nada. ¿Qué había que decir? Esto era exactamente lo que había sabido que iba a pasar desde el momento en que Liam me explicó las probables consecuencias de retirar mi cofirma. «Mamá», la voz de Tanya se quebró. «¿Really vas a dejar que esto pase?» «Tanya, yo no estoy dejando que nada pase. Ustedes hicieron esto». «Pero eres mi madre. Se supone que las madres ayudan a sus hijos». «Las madres ayudan a sus hijos. No permiten que sus hijos las exploten indefinidamente». Hubo un silencio largo. Cuando Tanya habló de nuevo había algo diferente en su voz. Algo que reconocí como la desesperación final. «¿Qué tengo que hacer? ¿Rogar? ¿Suplicar? ¿Qué quieres que haga para arreglar esto? Quiero que entiendas que esto no se puede arreglar. No con palabras o promesas o lágrimas. Ustedes rompieron algo fundamental entre nosotros. ¿Pero qué hay de Julian?» Y ahí estaba otra vez, usando a mi nieto como escudo emocional. «Julian va a estar bien. Puede quedarse aquí». «No puedes simplemente quedarte con mi hijo». «No me lo estoy quedando. Le estoy ofreciendo estabilidad. Algo que ustedes claramente no pueden proveer». La llamada terminó con sollozos. Esa noche, Julian llegó a casa con 2 maletas grandes. «¿Esto es permanente?», pregunté mientras las subía a su cuarto. «Si está bien contigo». Se detuvo en las escaleras. Les dije que quería quedarme aquí hasta graduarme. Mamá lloró. Marcus dijo que era mi decisión. «¿Y cómo te sientes al respecto?» «Culpable, aliviado, triste, todo a la vez». Se sentó en el escalón. «Abuela, ¿soy una mala persona por no querer vivir en el caos constante?» «Eres una persona inteligente por reconocer la diferencia entre caos y estabilidad, y por elegir estabilidad». Durante las siguientes 3 semanas, observé el lento proceso de desintegración desde mi ventana. Camión de mudanza después de camión de mudanza
aparecía para llevarse los muebles caros. Tanya vendía joyas en Internet. Marcus había conseguido un trabajo de ventas en un concesionario de carros usados, un paso hacia abajo considerable de su posición anterior. Harriet vino una tarde con galletas caseras y chisme. «Escuché que se están mudando a un apartamento en el lado este», dijo, instalándose en mi cocina como había hecho cientos de veces antes. 2 habitaciones, sin garaje. ¿Cómo está tomando Tanya todo esto? According to Margie Peters, quien trabaja en el salón donde Tanya se hace las uñas, está furiosa, culpándote por todo, diciéndole a cualquiera que escuche que destruiste a su familia por despecho. La información me dolió, pero no me sorprendió. Tanya nunca había sido buena aceptando responsabilidad por las consecuencias de sus acciones. ¿Y Marcus? Aparentemente está más enfocado en culpar a Tanya que en culparte a ti, diciendo que su gasto irresponsable los metió en este lío. Harriet mordió una galleta pensativamente. Funny cómo ninguno de ellos está culpándose a sí mismo por robar $25,000. El día de la mudanza final llegó con una lluvia torrencial típica de Georgia en primavera. Observé desde mi ventana mientras los últimos de sus pertenencias eran cargadas en un camión de mudanza rental demasiado pequeño. Tanya dirigía el proceso con una energía frenética, gritándole a Marcus y a los cargadores por igual. A las 3 de la tarde, tocaron a mi puerta. Era Tanya, empapada por la lluvia, con el maquillaje corrido por las mejillas. Detrás de ella, Marcus cargaba una caja que parecía contener plantas de la casa. «Vengo por Julian», dijo sin preámbulos. «Julian está en la escuela. Y además, él ya tomó su decisión. Es mi hijo». «Sí, lo es. Y como su madre, puedes visitarlo aquí cuando quieras. Pero él va a vivir conmigo hasta que se gradúe». Marcus se acercó, y por un momento pensé que iba hasta a intentar intimidarme físicamente. Pero entonces se detuvo, mirándome con algo que podría haber sido respeto. «Usted ganó», dijo simplemente. «Esto nunca fue sobre ganar, Marcus». «¿No? Entonces, ¿sobre qué fue?» Miré a mi hija, de pie en mi porche, sin hogar por primera vez en su vida adulta, finalmente enfrentando las consecuencias de años de irresponsabilidad financiera y emocional. «Fue sobre enseñar», dije finalmente. «Sobre mostrarte qué pasa cuando tratas a las personas que te aman como recursos en lugar de como familia». Tanya se enderezó, y por un momento vi un destello de la dignidad que recordaba de cuando era joven. ¿Y si aprendemos? ¿Si realmente aprendemos de esto? ¿Hay algún camino de vuelta? Era la primera pregunta que había hecho en semanas que sonaba genuina en lugar de manipulativa. «Siempre hay un camino de vuelta», dije suavemente. «Pero está pavimentado con acciones, no con palabras, y toma tiempo». Me miró durante un largo momento, luego asintió. «Cuida de Julian». «Lo haré». Los observé caminar de vuelta al camión de mudanza. Marcus subió al asiento del conductor. Tanya se detuvo para mirar hacia la casa una última vez. No hacia mi casa, sino hacia la que habían perdido. Entonces se subieron al camión y se fueron, llevándose años de drama financiero y emocional con ellos. Esa noche, Julian y yo cenamos en silencio. Finalmente, él habló. «¿Crees que estarán bien?» «Eventualmente», dije. «Tendrán que aprender a vivir dentro de sus medios. Tendrán que aprender a no depender de otros para resolver sus problemas. Será difícil.
¿Pero será bueno para ellos? Podría ser lo mejor que les haya pasado en años. Julian asintió, empujando su comida por el plato. Abuela, ¿puedo preguntar algo? Por supuesto. ¿Te sientes mal por lo que hiciste? La pregunta me hizo pausar. ¿Me sentía mal? Habían sido semanas de watching a mi hija perder su casa, de ver a mi familia desintegrarse, de causar dolor aunque fuera dolor necesario. Me siento triste, dije finalmente, pero no me siento mal. Por primera vez en años, siento que hice lo correcto. Julian sonrió, una sonrisa real, relajada, sin la tensión que había cargado durante tanto tiempo. Me alegra, dijo, porque tampoco me siento mal, y me preguntaba si debería. Esa noche, mientras revisaba el correo, encontré una carta de mi banco confirmando que la cofirma de la hipoteca había sido oficialmente removida. Ya no era responsable por las deudas de Tanya y Marcus. Por primera vez en 5 años, mi responsabilidad financiera terminaba en las paredes de mi propia casa. La liberación fue tan completa que casi me mareó. Pero en las semanas que siguieron a la mudanza de Tanya y Marcus, descubrí que la libertad era algo a lo que tenía que acostumbrarme gradualmente, como ojos ajustándose después de años en la oscuridad. Mi cumpleaños 67 llegó 3 semanas después de que se fueran. Durante años, había sido una ocasión que anticipaba con ansiedad mezclada. ¿Vendría Tanya? ¿Se acordaría? ¿Traería alguna crisis financiera nueva como regalo no deseado? Este año, por primera vez en décadas, planeé exactamente lo que quería. ¿Estás segura de que solo quieres una cena pequeña?, preguntó Harriet mientras ayudaba a preparar la mesa para 4 personas. ¿Podríamos haber invitado a más gente? No, dije, colocando los cubiertos que habían pertenecido a mi madre. Quiero solo a las personas que realmente quiero aquí. Julian bajó las escaleras vistiendo una camisa de vestir que habíamos comprado juntos la semana anterior. A los 17 años, viviendo en una casa sin crisis financieras constantes, había empezado a florecer de maneras que no había visto antes. Sus notas habían mejorado. Había conseguido un trabajo de medio tiempo en la biblioteca local. Más importante, había empezado a sonreír de nuevo. Sonrisas reales, no las cuidadosas que había usado durante años para evitar agregar estrés a situaciones ya tensas. ¿Necesitas ayuda con algo?, preguntó, ajustándose la corbata. No, cariño, solo siéntate y relájate. ¿Cuándo llega Lea? Cualquier momento. Como si la hubiera conjurado, el timbre sonó. Lea llegó con un ramo de flores del mercado de agricultores y una botella de vino que probablemente costaba más de lo que debería haber gastado. «Feliz cumpleaños, señora Holloway». Me abrazó con el afecto genuino que había desarrollado durante años de mentoría. ¿Cómo se siente ser oficialmente una mujer libre? Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera exhalar. La cena fue perfecta de maneras simples. Pollo asado que Julian había ayudado a preparar. Vegetales del jardín que había estado cuidando con nueva dedicación. Conversación que fluía sin la tensión subyacente que había caracterizado las reuniones familiares durante tanto tiempo. ¿Han sabido algo de ellos?, preguntó Lea durante el postre. Julian asintió. Mamá me manda mensajes de texto cada pocos días, mayormente preguntando cómo estoy, diciéndome que me extraña. ¿Y cómo responde a eso? Le digo que la amo, pero que estoy bien aquí. Julian miró su pastel pensativamente. Creo que está empezando a entender que no voy a cambiar de opinión. ¿Y Marcus?
No ha dicho mucho. Creo que está trabajando muchas horas tratando de mantener sus cabezas fuera del agua financieramente. Harriet resopló. Bueno, eso es un cambio. Después de la cena, mientras Julian y Harriet lavaban los platos, una división de trabajo que habían establecido sin consultarme, Leah y yo nos sentamos en mi sala de estar con copas de vino. «Tengo algo para usted», dijo, sacando una carpeta de su bolsa. «Documentos de un fondo fiduciario para Julian, si quiere establecer uno». Tomé la carpeta, hojeando los papeles legales. ¿Para la universidad? Universidad, gastos de vida, lo que decida. Con usted como fideicomisaria hasta que él cumpla 25. Pensé que tal vez querría asegurar su futuro independientemente de lo que hagan sus padres. La idea era perfecta. Durante años había estado dando dinero que se evaporaba en las crisis financieras constantes de Tanya y Marcus. Un fondo fiduciario para Julian sería dinero que realmente iría hacia construir un futuro mejor. «¿Cuánto está pensando?», preguntó Leah. «¿50.000 para empezar? Puedo agregar más cada año hasta que se gradúe». «Perfectamente factible y completamente protegido de cualquier reclamación de sus padres». Firmé los documentos preliminares ahí mismo, otro acto de liberación, pero esta vez construyendo algo positivo en lugar de simplemente cortando algo tóxico. «¿Alguna vez se arrepiente?», preguntó Leah suavemente. «¿De qué específicamente?». «De todo. De forzar la crisis. De causar que perdieran la casa». Consideré la pregunta seriamente. Me arrepiento de que tomara tanto tiempo. Me arrepiento de permitir que Julian creciera pensando que el caos financiero era normal. Me arrepiento de enseñarle a Tanya que podía tomar sin dar y nunca enfrentar consecuencias. ¿Pero no se arrepiente de actuar cuando finalmente lo hizo? No, ni un segundo. Esa noche, después de que todos se fueran, Julian y yo nos sentamos en el porche trasero con té helado. Era una de esas noches perfectas de primavera en Georgia, donde el aire era exactamente la temperatura de la piel y las luciérnagas empezaban a parpadear en el jardín. «Abuela», dijo Julian, «¿puedo preguntarte algo?» «Siempre». «¿Crees que mamá y Marcus van a estar bien? ¿Really?». Era una pregunta que había estado evitando responder honestamente, incluso para mí misma. «Creo que van a luchar durante un tiempo», dije cuidadosamente. «Van a tener que aprender habilidades que nunca desarrollaron. Como vivir dentro de sus medios, como resolver problemas sin usar el dinero de otras personas». «¿Pero crees que pueden aprender?» «Tu madre es inteligente. Marcus es persuasivo. Si canalizan esas cualidades hacia construir algo real en lugar de manipular a otros, sí, creo que pueden aprender». Julian asintió, pero vi algo más en su expresión. «¿Qué más?», pregunté. «¿Crees que alguna vez podré tener una relación real con ellos de nuevo? No como antes, pero... algo». La pregunta me rompió el corazón un poco. Julian había perdido más que una casa en todo esto. Había perdido la ilusión de que sus padres eran héroes infalibles. Pero tal vez, eventualmente, podría ganar algo mejor. Una relación basada en la realidad, en lugar de en la fantasía. «Creo que será posible», dije, «pero tendrá que ser en términos diferentes. Términos más honestos». «¿Cómo qué?». «Como que las relaciones requieren respeto mutuo. Como que el amor no significa sacrificar tu propio bienestar. Como que la familia real se apoya mutuamente en lugar de explotar la generosidad de otros». Julian sonrió. «Suena como las cosas que he aprendido viviendo aquí». «Exactamente».
Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Tanya. «Feliz cumpleaños, mamá. Sé que probablemente no quieres escuchar de mí, pero quería que supieras que pienso en ti, que te amo y que estoy tratando de entender las cosas que hice mal». Lo leí 2 veces. Era el primer mensaje de ella que sonaba genuino en lugar de manipulativo en meses. Le mostré el mensaje a Julian. «¿Vas a responder?», preguntó. «Sí», dije, «pero mañana, cuando pueda pensar en qué decir». Esa noche, mientras me preparaba para dormir, caminé por mi casa, realmente mi casa ahora, libre de cargas financieras o emocionales que no había elegido. El cuarto de Julian, donde había hecho la tarea sin el estrés de padres, peleando sobre dinero en el fondo. Mi estudio, donde podía manejar mis finanzas sin preocuparme por quién más podría estar accediendo a mis cuentas. Mi cocina, donde cocinaba para personas que apreciaban la comida en lugar de simplemente tomarla como algo debido. En mi mesa de noche había una carta que había llegado esa mañana. Notificación oficial de que la foreclosure estaba completa. La casa donde Tanya y Marcus habían vivido ahora pertenecía oficialmente al banco. Mi inversión de $60,000 se había ido, pero la carga de responsabilidad financiera continua también había desaparecido. Era, me di cuenta, el mejor regalo de cumpleaños que me había dado en años. Al mes siguiente, comencé a explorar cosas que había pospuesto durante décadas. Tomé una clase de pintura en el centro comunitario. Comencé a planear un viaje a Italia que había estado posponiendo hasta que las finanzas de la familia se estabilizaran. Doné dinero a la beca que había ayudado a Lea a ir a la escuela de leyes. Julian floreció en formas que no había anticipado. Sus profesores comentaron sobre su mejora académica. Comenzó a hablar sobre la universidad con entusiasmo real, en lugar de ansiedad sobre cómo se pagaría. Más importante, comenzó a invitar amigos a casa, algo que había evitado durante años, aparentemente avergonzado por el drama constante en su hogar anterior. 3 meses después de mi cumpleaños, Tanya llamó. «Mamá», dijo, «¿podrías almorzar conmigo? Solo nosotras 2. Quiero hablar». Fue la primera vez que había pedido en lugar de demanded algo en años. «Está bien», dije. «¿Dónde? ¿El lugar de siempre? ¿Donde solías almorzar con Harriet?» Nos encontramos un martes por la tarde. Tanya llegó en un Honda usado que claramente había visto mejores días, vistiendo ropa que reconocí de años atrás. Había perdido peso, y no de la manera saludable. Tenía la apariencia tensa de alguien bajo estrés constante, pero también había algo diferente en su postura. Menos entitled, más cuidadosa. «¿Cómo estás?», preguntó después de que ordenamos. «Estoy bien. Muy bien, actually». «¿Y Julian?» «Próspero. Sus notas han mejorado dramáticamente. Está aplicando a universidades». Tanya asintió mirando sus manos. «Supongo que está mejor contigo que con nosotros». Era la primera vez que había admitido eso. «Por ahora», dije cuidadosamente, «hasta que se gradúe». «Mamá», dijo Tanya, «quiero disculparme, realmente disculparme, no solo decir las palabras. Te escucho. Lo que hicimos, tomar tu dinero, asumir que estarías ahí para arreglar nuestros problemas, tratarte como nuestro banco personal, estuvo mal. No fue un error o un malentendido. Fue wrong». Las palabras sonaban diferentes viniendo de ella ya ahora, menos practicadas, más costosas. «¿Qué cambió?»,
Pregunté. Vivir sin una red de seguridad, dijo simplemente. Tener que hacer que cada dólar cuente. Marcus trabajando 60 horas a la semana solo para pagar el alquiler. Darse cuenta de que todas las cosas que pensábamos que merecíamos, nunca las habíamos ganado realmente. Tomó un sorbo de su té, sus manos temblando ligeramente. ¿Sabes cuál fue la parte más difícil? Continuó. Darme cuenta de que Julian estaba better off sin nosotros. Que un niño de 17 años tenía que escapar de sus propios padres para encontrar estabilidad. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Lágrimas reales, no las lágrimas performativas que había usado para manipular situaciones en el pasado. No sé si alguna vez podremos arreglar esto, dijo. No sé si deberías confiar en nosotros de nuevo, pero quería que supieras que finalmente entiendo lo que hicimos y que estamos tratando de ser diferentes. Miré a mi hija, realmente la miré por primera vez en años, y vi algo que había estado ausente durante tanto tiempo que había olvidado cómo se veía. Humildad genuina. ¿Cómo?, pregunté. Marcus está en terapia financiera. Yo conseguí un trabajo, no un gran trabajo, pero un trabajo real. Estamos viviendo en un presupuesto actual por primera vez en nuestras vidas. Se rió amargamente. Es terrible. Y también honest. ¿Y cómo se siente eso? Como crecer, supongo. A los 38 años. Nos sentamos en silencio por un momento. Luego Tanya habló de nuevo. ¿Hay alguna manera de que podamos reconstruir algo? No como antes. Sé que eso está roto para siempre. ¿Pero algo nuevo? Era la pregunta que había apretado. Y temiendo, desde que todo había comenzado. Tal vez, dije finalmente. Pero tendría que ser lento. Y tendría que estar basado en acciones, no en palabras. ¿Qué tipo de acciones? Pruébame que puedes manejar tus propias finanzas. Pruébame que puedes tener una relación que no esté centrada en lo que puedes obtener de mí. Pruébame que has aprendido la diferencia entre amor y enable. Tanya asintió. ¿Y Julian? Julian toma sus propias decisiones sobre su relación contigo, pero lo hace desde una base de estabilidad ahora, no desde desesperación o culpa. Entiendo. Pagamos nuestras propias cuentas, otro pequeño pero significativo cambio, y caminamos hacia nuestros carros juntas. Mamá, dijo Tanya antes de abrir su puerta. Gracias. ¿Por qué? Por finally decir no. Por finally enseñarme que las acciones tienen consecuencias. Por salvar a Julian de nosotros, hasta que pudiéramos salvarnos a nosotros mismos. Manejé a casa pensando en el largo camino que aún quedaba. Reconstruir confianza tomaría años, si es que era posible. Pero por primera vez desde que todo había comenzado, sentí algo que se parecía a la esperanza. Esa noche, Julian y yo cocinamos juntos. Una nueva receta que había encontrado en línea. Mientras trabajábamos, le conté sobre el almuerzo con Tanya. ¿Cómo te sientes al respecto?, pregunté. Hopeful, dijo, sorprendiéndome. Pero cauteloso. Es horrible que parte de mí quiera que prueben que pueden cambiar antes de que me abra a ellos de nuevo. No es horrible, es sabio. ¿Crees que realmente han cambiado? Creo que han comenzado a cambiar. Si continúan, eso depende de ellos. Mientras cenábamos, mi teléfono vibró con una notificación de mi banco. Una transferencia había llegado a mi cuenta. $50 de Tanya con una nota.
Primer pago hacia los 25.000 dólares. Sé que tomará para siempre, pero quiero empezar. Le mostré la notificación a Julian. $50, dijo. Le tomaría... bueno, muchos años pagarlo todo. 500 meses a este ritmo, calculé. Más de 40 años. ¿Pero es el pensamiento lo que cuenta? Es el beginning lo que cuenta. El pensamiento vendría después, con constancia. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre el año que había pasado. Había comenzado con el descubrimiento de una traición. Había progresado a través de decisiones dolorosas y consecuencias devastadoras. Y había terminado con algo que no había esperado: la posibilidad de redención. No para mí. Ya había encontrado mi redemption en aprender a decir no, en reclamar mi propia vida, en crear un hogar estable para Julian. Pero tal vez, eventualmente, para Tanya y Marcus también. El patrón silencioso había sido roto. Lo que construiríamos en su lugar, si es que construíamos algo, sería decidido día a día, pago a pago, acción por acción. Por primera vez en décadas, eso se sentía como suficiente. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.